14 personas multimillonarias concentran el 8% de toda la riqueza en nuestro país. Esto según la organización no gubernamental Oxfam. Esto evidenció la desigualdad de la distribución del dinero en el país. 11 de ellos son beneficiados de privatizaciones, concesiones, permisos gubernamentales. Además, durante la pandemia duplicaron sus ganancias. Carlos Slim es el mexicano más rico con una fortuna de 100,000 millones de dólares. En segundo lugar está Germán Larrea. Estas dos personas tienen el dinero de 334 millones de personas de América Latina y el Caribe. Bueno, que los multimillonarios sobre el tema. La semana pasada recuerda que hablamos con Alexandra Haas y hoy vamos de nuevo porque no nos pudo adelantar lo de México porque se iba a dar a conocer. Ahora ya que tiene la información sobre México, sobre este estudio que han hecho, le hemos pedido ahora sí hablar para que nos dé datos concretos. Alexandra, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Igualmente, qué gusto saludarte, Javier, y gracias por este nuevo espacio. A ver, va de nuevo otra vez la pregunta. Los grandes hallazgos de la investigación sobre el caso mexicano en cuanto a los multimillonarios, riqueza, pobreza, Alexandra. Mira, el hallazgo principal yo creo que es que no es la cuesta de enero, son los ultra ricos. Y esto lo decimos porque la inflación que todas y todos hemos sentido, y esto también lo dijimos la semana pasada, es una inflación que proviene en primer lugar del aumento de los insumos y las distintas crisis dada la pandemia, la guerra en Ucrania y demás. Pero una vez que subieron los precios, se quedaron arriba, a pesar de que quizá los insumos bajaron o se podían ajustar. Está comprobado por distintas fuentes, incluido en México hicimos los cálculos, que en realidad las ganancias que provienen de la inflación mayoritariamente se quedan en los bolsillos de los dueños de estas empresas y muchas veces y en muchos sectores se trata de pues, empresas monopólicas o con un enorme control de mercado que hace que estos milmillonarios puedan controlar los precios y al mismo tiempo beneficiándose de un aumento de precios, no necesariamente subir en la misma proporción los salarios. Lo que nos queda claro después de hacer este estudio y de generar este informe es que el sistema económico es un sistema económico que tiene 40 años de diseño deliberado para lograr esto, la acumulación exacerbada de la riqueza en las manos de muy poquitas personas que, como dijiste al inicio, concentran más riqueza que la mayoría. Quiero decir, 2, 3, 14 personas tienen más riqueza que millones de personas, a eso Ajá. me refiero. Y eso, pues, por un lado distorsiona, por supuesto, la economía, distorsiona los precios, distorsiona el mercado y la competencia económica que se supone que es la piedra angular de nuestro sistema económico. No puede haber realmente competencia teniendo ese nivel de concentración de la riqueza. Y por otro lado, también distorsiona la democracia, porque hay que decirlo, no puede haber una verdadera democracia si aunque cada persona cuente un voto, haya 14 personas que tienen más de 1,000 millones de dólares y los demás estemos como estamos, ¿no? Ahora, en la medida, lo platicábamos a nivel mundial, pero en México podemos, digamos, lanzar la misma máxima. En nuestro país los ricos son cada vez más ricos y menos y los pobres son cada vez son más pobres y más. Preguntándote todo esto en función de las políticas públicas. Mira, yo creo que en México vimos hace poco los resultados del Coneval y del INEGI, una disminución de la pobreza atribuida generalmente al tema de la política salarial. La política salarial, la política de democracia sindical y algunas otras medidas han sido importantes para combatir la pobreza. Lo que creo que hay, digamos, dos dimensiones en las cuales todavía hay muchísimo que hacer. Por un lado, la dimensión del control de la riqueza, del poder monopólico y de la regulación, que me parece que es indispensable para realmente tener un país viable en términos de política económica. Y la otra es asegurarnos que se cobran suficientes impuestos para que pueda haber servicios públicos. Veíamos en esos mismos datos del Coneval y del INEGI que más personas están utilizando los consultorios asociados a las farmacias privadas. Eso no es una buena noticia. No es una buena noticia que el Estado no haya podido crear un servicio de salud universal de calidad para todas y para todos. Ese servicio de salud implicaría duplicar el porcentaje del PIB que se invierte hoy en día
para lograr aumentar ese presupuesto se necesitan cobrar más impuestos porque hoy día no tenemos el espacio fiscal para ello. Entonces, si no estamos cobrando impuestos, no estamos regulando los mercados y apenas recientemente empezamos a imponer alzas al salario mínimo, pues estamos muy atrás de poder llegar a tener una economía distinta con resultados distintos, que creo que es lo que la mayoría de nosotros quisiera. No estamos cómodos con que la mitad de la población vive en pobreza, no estamos cómodos con 9 millones de personas en pobreza extrema, necesitamos tomar decisiones mucho más radicales para lograr los cambios radicales que esperamos. ¿Los gobiernos acaban siendo un factor importante de transformación o son los que en buena medida van enquistando el estado de las cosas, más allá de que de repente tenemos pues esta máxima que me parece que es de las más importantes que ha habido al país en los últimos años, el poner por delante este eslogan de primero los pobres? Mira, yo creo que los gobiernos responden al resultado de sus políticas, ¿no? Ajá. Entonces, hay gobiernos y ha habido históricamente gobiernos como después de la Segunda Guerra Mundial o después de la crisis del 29, de 1929, en donde los gobiernos se pusieron las pilas, cobraron impuestos, establecieron políticas del estado de bienestar y otras que conocemos, la reforma agraria en México, en fin, hay una serie de medidas y políticas públicas que han significado transformaciones históricas importantes. Es todo este resultado, control de los mercados, mejores resultados en términos de combate a la pobreza, etcétera. Creo que lo que ha pasado en 40 años es una doctrina económica que ha imperado en el mundo y que ha tenido pues los resultados que vemos ahora. O sea, a partir de una narrativa de que a través del mérito los mejores iban a tener más chance de intervenir en el mercado y de lograr mejores resultados, pues tenemos a un grupito muy pequeño de 1,000 millonarios en México, igual que en el mundo, con un nivel de control del mercado absurdo y absoluto. No podemos Sí. pensar que solo 14 personas en México son talentosas y trabajadoras y que llega a un punto en donde realmente representan una amenaza a la democracia. Entonces yo creo que lo que importa es calificar las políticas y las políticas tienen que responder a los resultados que buscan. Si queremos poner primero los pobres, necesitamos poner primero la regulación, primero los servicios públicos, primero la recaudación. ¿Qué pasa en este sentido entendiendo, no son multimillonarios ni de broma, pero qué pasa, por ejemplo, con las medianas empresas? ¿Les cuesta sobrevivir o son fácilmente acaparadas por los multimillonarios en algunos sectores en donde quieren empezarse a abrir mercado, cosas de este tipo? ¿Hay algo sobre eso que podamos saber? Sí, nosotros lo que decimos en el informe es que para las MIPYMES, las pequeñas, micro, pequeñas y medianas Sí. empresas que finalmente pues son el más del 90% del sector, digamos, de las empresas en el país, esta situación es una situación que las afecta por al menos dos vías. La primera es porque la concentración de mercado y la falta de competencia siempre implica que habiendo menos competencia hay menos oportunidades para todas y para todos. Y la segunda es porque se imponen algunas reglas que son generales sin hacer distinción de los tamaños de las empresas. Igual tienen que cumplir con algún reglamento o algún estándar una empresa, una microempresa, una papelería con dos empleados, que una empresa de 2,000 empleados. Entonces, realmente nos preocupa que no haya suficiente toma en consideración del tamaño de las empresas y también oportunidades para muchas más empresas en México de prosperar en un mercado que es enorme, este mercado de 120 millones de personas. No es un buen panorama, mi querida Alexandra. Pues mira, podría ser un buen panorama ante un periodo electoral en donde se van a generar propuestas Ajá. y donde se está buscando hacia dónde quiere la población mexicana llevar al país. Yo lo que haría es un llamado a la acción para la ciudadanía de realmente pensar que las decisiones de política económica son decisiones políticas y en ese sentido sí podemos cambiar el rumbo del país si exigimos a los gobiernos, al legislativo, a todos los poderes que tomen decisiones diferentes. Alexandra Haas, muchas gracias. De nuevo, muy buenas noches, que descanses. Muchas gracias a ti, Javier. Hasta luego, gracias, Alexandra.